Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con una crónica literaria de ficción política de mediados del pasado siglo. Hablamos de una novela prácticamente desconocida a día de hoy, The Great Prince Died, del novelista y escritor estadounidense Bernard Woolf. Nacido en New Haven, en Connecticut, en 1915 y fallecido en Calabasas, California, en octubre de 1985. Bernard Woolf, especialmente conocido por su novela de ciencia ficción Limbo, que trataremos en otra crónica futura, norteamericano, trabajó durante 8 meses en el secretariado de León Trotsky en México en 1937, hasta el punto de llegar a ser guardaespaldas del mismísimo Trotsky antes de que fuera asesinado. La influencia del trotskismo, por tanto, es clave en su posterior producción literaria, como es el caso de la novela que hoy os traigo. Es el autor de la novela The Great Prince Died, El Gran Príncipe ha muerto, publicada en Nueva York por Charles Scribner's Sons en 1957, basada en el asesinato de Trotsky, íntimo colaborador y socio de Stalin y Lenin en la primera fase de la Revolución Rusa y posteriormente obligado al exilio por sus desavenencias posteriores con Stalin. La ruptura definitiva entre Trotsky y Stalin ocurrió en 1927 y no solo fue un asunto personal, sino una lucha por el poder, y a partir de entonces no cesaría el acoso hacia Trotsky por alzar su voz para oponerse a Stalin. Nadie más en todo el inmenso territorio soviético se atrevía a hacerlo, solo Trotsky. Su osadía, por tanto, se convirtió en la causa de la persecución incesante allá donde fuera, y donde se viera, mejor dicho, obligado a huir. Donde quiera que se encontrara Trotsky había espías, agentes encubiertos y matones de todos los tamaños y colores. El 20 de agosto de 1940, el filósofo, político y revolucionario marxista León Trotsky fue atacado con un piolet, una especie de piocha, en su casa de Coyoacán, en México, provocándole la muerte al día siguiente. En El Gran Príncipe ha muerto, que es como podríamos traducirlo al español, el título de esta novela, Bernard Woolf ofrece su relato lírico y ficticio del asesinato de Trotsky a través de los ojos del joven estudiante estadounidense que ayudaba a traducir la obra del exiliado Trotsky y a custodiarlo, también del jefe de policía mexicano, de un revolucionario rumano, del asesino y sus cómplices, de un pobre peón mexicano y del propio Trotsky. Basándose en sus propias experiencias como secretario y guardaespaldas del exiliado Trotsky y mezclando digresiones sobre la cultura mexicana, las siniestras tácticas estalinistas y la historia bolchevique, Woolf entrelaza fantasía y realidad, delirio y reportaje periodístico para crear uno de los grandes thrillers policíacos y políticos del siglo pasado. Aparecen una serie de personajes, pero en el centro de la desaparición de Trotsky pululan las miserias del estalinismo, que recurrirá a cualquier medio para lograr la muerte de Trotsky, como ocurrió. Woolf intercala la narración con capítulos breves, sin numerar, desde el punto de vista de un campesino mexicano analfabeto que vive en un solar frente al complejo de Rostov y que representa al proletariado tan citado por ambos bandos en la propaganda de Stalin's Rostov en su día. Woolf se muestra cínico respecto a quienes aprecian a las clases bajas, como demuestra en sus notas del autor, de donde tomo un fragmento para ilustrar nuestra crónica. Para empezar, no hay ningún mérito especial en ser una bestia de carga, un obrero de fábrica o un campesino. El Edén no está en la periferia de los asuntos humanos, aunque algunos seres espirituales de las últimas tendencias literarias, románticos de última hora, se empeñen en creerlo. La humildad en sí no es un elogio, hay pocos motivos, aparte de un pastoralismo fuera de lugar, para convertir en simpáticos y sobreerotizados, salvajes, nobles a los descartados de Tortilla Flat. Tortilla Flat es una alusión a la célebre novela picaresca de John Steinbeck, a los rastreros de Neon Jungle, La jungla de neón, podríamos traducirla así esta novela, una célebre novela de corte social, una especie de tragedia shakespeariana de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, del novelista norteamericano John MacDonald, escrita en 1953. A los leporinos de Tobacco Road, la carretera del tabaco, novela contra el racismo, escrita por Erskine Caldwell en 1932.
Estos incomprendidos y desesperanzados, los verdaderos marginados de la humanidad, dejan a los desconcertados estudiantes de la discriminación como unos simples colegiales empollones. Los marginados viven sus vidas en la miseria y la ruina, y esa es toda su historia. Vemos que el libro también, la novela, plantea muchas cuestiones morales, no solo políticas, algunas incluso relacionadas con la cuestión o el tema del fin y los medios. Y la gran pregunta, por tanto, ¿pueden aquellos que utilizan todos los medios para salirse con la suya al final ser derrotados por quienes no están dispuestos a seguir el mismo camino? El lector tendrá la respuesta. La novela brillante es difícil de manejar en algunos puntos, pero es una obra seria y una lectura que honra a su autor, Bernard Wood. Espero que, habiéndola rescatado del olvido, nos lleve a revisar un periodo y un episodio oscuro y turbulento de nuestro pasado más reciente, y una cuestión final importante sobre la credibilidad de la novela. Supongo que sale reforzada por el hecho de que el autor pasó 8 meses viviendo en el complejo de Trotsky en México. Eso mismo quiero pensar. Si os interesan, por tanto, los personajes históricos, la literatura policíaca y política, la política socialista y o la historia política de Occidente del pasado siglo, la novela es una oportuna apuesta. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía desde la ciudad de la Alhambra. Este que os habla, Jesús Castelnuovo, os insta a disfrutar de la lectura de un thriller histórico, político y al borde mismo de la distopía. Nos vemos en próximas crónicas que van a ir llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y ¡boogie boogie!